¿Cómo están? Bienvenidos a esta mesa de análisis donde hablaremos sobre el riesgo internacional de que el coronavirus llegue a México. Los coronavirus forman parte de una extensa familia de virus que causan diversas enfermedades humanas que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Este nuevo coronavirus 2019 es una cepa particular que no había sido detectado previamente en humanos. El 12 de enero, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el que identificaba este nuevo coronavirus en China. Hoy se identifican dos principales retos: contener la propagación y desarrollar un protocolo médico para tratar de manera específica la enfermedad. Y para hablar de esta interesante coyuntura nos acompañan en el estudio el doctor José Luis Alomía Segarra. Él es director general de epidemiología de la Secretaría de Salud y vocero para el tema de coronavirus del gobierno federal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de microbiología y parasitología de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión para la Atención del Coronavirus de la UNAM. Y amigos, ¿qué les parece si iniciamos con la información que sobre este tema han difundido ya las autoridades sanitarias? Se trata de un nuevo virus, por lo tanto se trata de una enfermedad emergente que hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay indicios o evidencia que sugiera que tiene un comportamiento grave. Identificamos a las enfermedades emergentes principalmente por dos parámetros. Uno, su capacidad de transmisión, y tiene que ver con el mecanismo de transmisión, que en este caso es un mecanismo respiratorio. Segundo, por su capacidad de transmitirse de humano a humano. Al inicio se pensó que solo se transmitía de animales a humanos, hoy ya sabemos que se transmite de humano a humano. Y tercero es su capacidad de causar enfermedad. El virus, sabemos, es capaz de causar enfermedad, en este caso identificada como infección respiratoria aguda, pero una pequeña proporción, afortunadamente, tiene enfermedad grave o muere. La declaratoria de emergencia hoy ha legitimizado todos los esfuerzos oportunos que tomó esta Secretaría para el control de la enfermedad, para ofrecer a su población la seguridad que se requiere ante ese tipo de situación. Uno, vamos a informar con absoluta transparencia lo que va ocurriendo. Dos, llamamos a la calma, pero eso no quiere decir olvidarse que existe el asunto y que hay que atenderlo, pero no exagerar. Si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos no pasa nada, es porque la evidencia lo muestra y es el estado de ahorita. Si llegara a cambiar la situación, cosa que no se descarta, lo vamos a informar para reaccionar apropiadamente. Les suplico, no pongan una nota que diga que decimos que no va a haber una epidemia, porque esto ya es una epidemia. No digan que no va a pasar nada, porque es algo que nadie puede garantizar. Pero la evidencia hasta ahorita, hoy 28 de enero de 2020, sugiere que el coronavirus 2019, el nuevo coronavirus, se comporta como un virus de agresividad, es un término genérico, leve, comparado con la influenza estacional y con los coronavirus que previamente han sido materia de interés mundial. ¿Y qué es el coronavirus? Doctora Alomía, explíquenos. Bueno, en este caso estamos hablando precisamente de un microorganismo, estamos hablando de un virus que, en función de lo que ya conocemos en base a los reportes internacionales, pues tiene la capacidad de generar la presencia de signos y síntomas, lo que quiere decir la capacidad de generar enfermedad, y que cuando una persona pues contrae este virus, en el OIL también lo que conocemos es que el mecanismo de transmisión de este virus es a través de la vía aérea, específicamente en gotas que una persona expide cuando tose, cuando estornuda, que estas gotas pueden llegar entonces a las vías respiratorias de otra persona, sobre todo si esta persona está cerca de la que tosió o estornudó.
más allá de la capacidad que pueda tener para transmitirse a través de fomites, que en el hoy a lo mejor todavía no está suficientemente explorada. Y bueno, la persona que adquiere este virus, entonces ahora tiene también la posibilidad de desarrollar la enfermedad, lo cual va de la mano, lógicamente, de la capacidad del sistema inmunológico que esta persona pueda tener en ese momento para desarrollar una enfermedad leve o en su momento que este virus cause a lo mejor y sí una enfermedad grave, lo cual se ha visto, como se comentaba anteriormente, en una pequeña proporción todavía de lo que hasta el momento se conoce de la enfermedad. Pero estamos ante una nueva enfermedad infectocontagiosa que se da precisamente a través de este nuevo virus. ¿De dónde viene el nombre de coronavirus? ¿De dónde surge? Ok, bueno, este virus nuevo tomó prácticamente ya el nombre conocido que se tenía para su familia, digamos, ¿no? O sea, esta es la familia de los coronavirus, que de hecho es una familia que se identifica mucho en la transmisión o en su momento en la afectación entre especies animales, ¿sí? Pero que de tiempo en tiempo y como otro tipo de microorganismos puede tener la capacidad a través de una mutación de sí afectar o infectar a un ser humano. Pero este nombre ya existía, ¿no? Eso, es una enfermedad, exactamente. Ya existía. Ya el nombre como tal de la familia ya existía. Cuando en su momento se identifica y se hacen las pruebas correspondientes de análisis genómico para saber cómo está conformado, entonces se dan cuenta que precisamente pertenece a esta familia de coronavirus. Los coronavirus, digamos, internacionalmente más conocidos o más famosos, pues son el MERS, son el SARS, que en su momento sí produjeron importante afectación en los lugares regionales donde circularon, pero además tienen otros digamos, familiares directos, que en el hoy los tenemos en México, que circulan en la temporada invernal y que causan infección respiratoria aguda normalmente leve. Muchas veces nosotros en la temporada invernal nos hemos enfermado de un catarro, de una gripa, y en muchos de esos casos es posible que haya sido un coronavirus de los que ya existían, de los que ya se conocían, el que nos haya producido esa enfermedad. Lo que sí sabemos hoy es que este es un nuevo coronavirus que sí pertenece a esa familia, pero que antes no existía en el mundo. Doctor Martínez, vemos imágenes en el mundo, principalmente en China, que nos alertan la peligrosidad de este virus. Bueno, los primeros casos que durante la vigilancia que se hace, normalmente se espera un número de casos y más o menos hay un panorama epidemiológico que se va vigilando y que se tiene, pues que se tiene un contacto permanente con él. Y de pronto hay algunos casos que superan la gravedad o que se portan de manera diferente y los sistemas los reportan y comienza todo un protocolo de acción para eso. Ahorita se ha puesto mucha atención en la situación crítica de China, en particular primero por obvias razones, porque están haciendo cosas que pues son completamente a veces inimaginables, ¿no? Tener en cuarentena 50 millones de personas, cerrar ciudades, interrumpir todos los vuelos, ¿no? Eso a veces no se puede imaginar y tiene estas dimensiones tan increíbles que yo creo que solo en China logran así a veces esas cosas, ¿no? Pero lo que se tiene reportado ahorita es que son muchos casos, no todos son graves. También como esta proporción de los casos graves que ameritan hospitalización es relativamente bajo, y de estos a los que progresan mal, a los que les va mal, que digamos que el peor escenario sería que terminen en la muerte, todavía es menor esta proporción. Entonces se están empezando a descifrar el comportamiento exacto, a describir las poblaciones, a los grupos, las características de los casos, ¿no? Lo que se sabe hasta ahorita pues es lo mismo que para influenza, que es gente que tiene pues alguna condición predisponente para que si le da la infección se complique y tiene más facilidad de que se tenga una progresión mala, ¿no? Entonces pues es información que se va generando al mismo tiempo que están contendiendo contra la epidemia, ¿no? En una de las últimas ruedas de prensa de la Organización Mundial de la Salud justamente decían ellos mismos, no hay que perder de vista que los que están atendiendo la epidemia en esas ciudades donde ahorita estamos viendo las imágenes más impresionantes,
ellos están generando también la información pues lo primero es atender a los enfermos, ¿no? Entonces, en los siguientes días vamos a estar viendo más información, más depurada, con un análisis más refinado para poder determinar quiénes están en mayor riesgo, quiénes están en menor riesgo, cómo se contagió aquí, cómo se contagió allá, de qué tamaño es el contagio generalizado, ¿no? De esto que vamos viendo, pues cómo evoluciona en tiempo real, ¿no? Y lo principal es que hay que decir que en México aún no tenemos un solo caso. Eso es importante, aunque se han dado algunas sospechas, hasta el día de hoy no tenemos ningún caso. No tenemos. Yo quiero ahí invitarlos a hacer una reflexión interesante, porque en cuestión de una semana, no más números más o números menos, pero en lo que va del año más o menos se han registrado como 1,5 millones de infecciones respiratorias en el sistema de salud, ¿no? De la manera regular. Sí. Y de pronto, en 10 días, en 5 estados del país, se detectaron 10 personas que cumplen con la definición operativa de caso, y se les hizo la investigación y se les tomó una muestra, y volteamos y decimos, pues sí, en efecto, estamos en el riesgo y hay que estar alertas, y el sistema está lo más alerta que se puede, y pues es cuestión de nosotros estar preparados, sí, para que llegue y para que lo tengamos. Eso es importante porque es inminente su llegada. Eso inminente. Sí es un hecho. Y también para voltear a ver las infecciones respiratorias y para decir, pues cuidado con la influenza, porque es las cifras de la influenza, pues que es más o menos algo parecido, son las que pues es una buena oportunidad para hablar de ese tipo de enfermedades y prevenirlas. Sí, doctor, porque además se parecen los síntomas, ¿no? Claro, de hecho, en ambos casos la enfermedad inicia con síntomas respiratorios leves, es decir, lo que produce normalmente el catarro que conocemos, congestión nasal, la presencia de escurrimiento de las mucosidades, dolor de garganta, ardor, que en su momento genera una tos reactiva, la presencia de fiebre en algunos casos, que puede ser o es normalmente leve, el dolor de cabeza, con esto los dolores articulares y musculares. Hasta ahí, digamos que tenemos un cuadro respiratorio que podríamos sufrir cualquiera de nosotros durante la temporada invernal. El problema es cuando esto ya empieza a generar signos de complicación, cuando empieza ya la dificultad respiratoria, cuando en su momento empieza el dolor de pecho, lo que decimos el dolor torácico, o que esta fiebre que se empezó a presentar ligera empieza a incrementarse y no cede con el tratamiento. Entonces ahora sí, al estar ante signos de alarma, ¿no?, debemos de tomar mucha más precaución. Si los síntomas leves no nos llevaron a demandar consulta médica y recibir la atención de un profesional de la salud, ya cuando tenemos signos de alarma sí hay que hacer esta actividad, porque es el profesional de la salud en el que hoy, a través de la evaluación clínica, nos va a poder, uno, identificar si requerimos otro nivel de atención y por lo tanto mayores cuidados y más especializados, si bastaría con un tratamiento con el cual nos podemos regresar a la casa y seguir un monitoreo hasta que nos curemos, o si en un momento requerimos de alguna prueba especializada de laboratorio para tratar de detectar alguna enfermedad específica. En el hoy lo que tenemos en México es influenza, y es algo de lo que primero se tendría que en su momento tratar y abordar como tal, como influenza, porque en el hoy la influenza nos causa casos graves, y estas personas que en su momento se agravan pueden terminar lamentablemente en un fallecimiento si no se toman las medidas oportunas, tanto del tratamiento específico para la influenza como de los cuidados generales de la atención médica. Entonces, muy importante, nunca automedicarnos, ¿no? Siempre demandar atención de un profesional de la salud, sobre todo cuando estoy teniendo signos y síntomas importantes de enfermedad. Si hablamos cronológicamente de lo que estamos viviendo en México, ¿cómo vamos identificando las etapas? Claro, en México nos hemos planteado 3 escenarios posibles sobre los cuales estamos trabajando, a su vez 3 fases de preparación. Los escenarios planteados son: el primero es el que hemos denominado como el escenario de importación, es decir, aquel en el que vamos a tener nuestros primeros casos importados, vamos a tener transmisión secundaria o de segunda generación, como también se le dice, y por lo tanto vamos a tener a lo mejor brotes familiares, es decir, van a enfermar las personas con contacto directo o más cercano de este caso importado. Para ese primer escenario
tenemos definitivamente, el sistema está preparado, está listo, es una carga de enfermedad todavía baja y el sistema que en el hoy tiene la capacidad de atender a la influenza puede sin ningún problema llevarlo a cabo. ¿Estamos hablando de algún tiempo en específico? ¿Tienen previsto que, digamos, un mes o de qué depende que se presente? Los tiempos precisamente dependen de las acciones y las intervenciones que se realicen de control y de contención. En este caso, las capacidades de salud pública que se tengan en el país para identificar de manera oportuna estos primeros casos, si está ya un contacto o hubo un contacto que en su momento puede presentar los síntomas, las medidas de aislamiento y contención que se van a tener alrededor de ellos para tratar de mitigar la dispersión, es decir, no dejar una puerta libre, una ventana abierta para que el virus se distribuya y se propague libremente. Sí hay acciones que se pueden realizar precisamente para disminuir la rapidez con la que el virus en su momento se puede contagiar, más allá de que, como se ha estado comentando, por el tipo de mecanismo de transmisión, esto en su momento podrá empezar a generar transmisión comunitaria, ¿no? En donde podríamos tener ya brotes en alguna localidad, lo que es ya un escenario 2, y ante lo cual en este momento ya todo el Sistema Nacional de Atención Médica se está preparando ante ese posible escenario y estar listos también para atenderlo. ¿Y la siguiente etapa? La fase 3 viene a ser ya una fase que denominamos epidémica y que sería, transitando las primeras 2 fases y dependiendo de la capacidad con la que el virus se logre transmitir en México y si las medidas de contención y de intervención en su momento no fueron las adecuadas o las suficientes, pues bueno, estaríamos hablando sí de una transmisión abierta o libre en donde todos los que no vivimos aquí o en otros países tenemos la capacidad de enfermar, ya que no existe una vacuna, ya que en su momento no tuvimos la enfermedad, entonces todos somos personas susceptibles de enfermar. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos realizar, muchas acciones, intervenciones, tanto en la primera como en la segunda, para evitar precisamente la tercera fase, y es lo que en el hoy estamos enfocados trabajando todo el sector salud a nivel nacional. Y precisamente sobre todos estos aspectos que nos mencionan los invitados el día de hoy, vamos a profundizar mientras hacemos una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este interesante tema que tiene que ver con el coronavirus, pero sobre todo con las medidas preventivas para estar listos ante la inminencia de la llegada de este virus. Y respecto a la exposición que nos hacía el doctor Alomía sobre las etapas de la presencia en México del coronavirus, el doctor Rodríguez nos quiere hacer una acotación. Sí, quería, Edith, comentar muy bien descrito las etapas que ya tienen visualizadas, que está preparado. Hay protocolos para cada una de esas etapas. Están los que ya están ahorita listos y empiezan a desarrollarse algunos ya más específicos con más información que se va generando. Hay cosas que no se pueden hacer hasta que sepas exactamente qué es cómo va el virus, ¿no? Ya el que está en escena. Pero es relevante ver la participación que debe de tener la sociedad en estas 3 etapas en particular, ¿no? Y en todas, el factor común es romper la cadena de transmisión. El virus se contagia a través de la saliva y el moco de las secreciones respiratorias, que los echa obviamente un enfermo, y que una persona sana puede llegar a tener en contacto, ya sea un contacto directo por un beso o por estornudar o por toser enfrente, o un contacto indirecto a través de una superficie de uso común, que yo estornudo, me tapo y luego toco el borde de la silla y tú llegas y tocas la silla y te llevas la mano a la nariz y así se hace la cadena de transmisión. Entonces, en cada una de esas etapas hay una responsabilidad del individuo y de la comunidad que tenemos que reforzar y que tenemos que hacer presente. Identificar a los enfermos, ¿no? Que los enfermos no vayan a trabajar, que no vayan a las escuelas, que haya cierta facilidad en sus sitios para que
pues si te sientes mal, si estás mal, no vayas, ve a un servicio médico, ¿no? Dime. No, es que lo escucho y digo, sí hay que tomar varias medidas y salta la pregunta ante los escenarios que nos está comentando, si ya estamos preparados, si los ciudadanos y el gobierno, las autoridades sanitarias ya están preparadas para justamente estar al pendiente de lo que nos está diciendo. Bueno, yo creo que hay una parte en la que ellos se están preparando para lo que a ellos les toca, que es dar información a la comunidad, detectar a los casos, reportar. Eso, detectar los casos. Eso ya, digo, el ejemplo de hace rato era muy elocuente. O sea, en medio de la temporada invernal han detectado 10 personas con antecedente de haber estado en China, que están en 5 estados del país diferentes. Ahí está la capacidad de detección, ¿no? Lo que el límite de ellos es a que yo me tape cuando estornudo, a que yo me cuide, a que yo no me automedique. Esa es la parte social que tenemos que reafirmar, ¿no? Lavarse las manos cuando están enfermos, usar pañuelos desechables, cuidarse de los enfermos. Hay cierta cultura de que ir a trabajar hasta enfermos, ¿no? Y todo el mundo llega con el catarro encima y se siente muy orgulloso de eso y no se da cuenta que eso puede ser la causa de una serie de contagios, que alrededor de ellos puede haber gente más débil, que les vaya a ir más feo. Entonces, yo creo que esa parte de la preparación, la Secretaría y los protocolos y tal, están generando toda la información que pueden. Nosotros desde la universidad estamos también generando materiales y tratando de bajar esa información hasta el último rincón para que no haya duda de que el que está enfermo se tiene que cuidar y de que todos tenemos que estar pendientes, no solo por el coronavirus, sino por la influenza y las infecciones respiratorias. Ahí es regresar a ese punto que me parece importante, ¿no? Ahora, en este caso, la pregunta es, ¿ya existen protocolos? Usted nos dice, bueno, si el trabajador está en condiciones, tiene gripa, se siente mal y no va a trabajar y que le digan, no, tú te presentas a trabajar. Es necesario ya contar con protocolos que permitan afrontar estas condiciones que se van a vivir, porque de que va a llegar, va a llegar. Entonces, qué importancia es ya estar preparados y tomar estas medidas, pero existen ya protocolos para que exista, digamos, la responsabilidad de uno como ciudadano, pero también desde todos los escenarios que conlleva el tomar una actitud responsable. ¿Hay protocolos? Hay una serie de, debería de haber unos protocolos sociales, porque eso, digamos, eso en algún caso extremo, sí, como pasó en la pandemia del 2009. Dijeron, se cierran las escuelas, se aplicaron ahí unas medidas de distanciamiento social ya desde la autoridad, ¿no? Justamente para interrumpir la cadena de transmisión del virus. No se sabía exactamente cómo estaba el escenario y dijeron, cerramos escuelas, centros de trabajo, centros sociales, y eso interrumpió la cadena de transmisión. Entonces, sí hay una parte que hay protocolos para ir haciendo eso, pero antes de llegar a esos protocolos drásticos, en la vida cotidiana, es donde tenemos que hacer las intervenciones. Es donde tenemos que enseñarle a todos, chicos, grandes, a cuidarnos entre todos. Doctora Lomía, ¿en qué momento yo debo pensar que tengo que ir al médico y tengo que ir al hospital? ¿Qué síntomas en concreto? Porque una gripa, yo puedo tener una gripa, te encuentras en el metro a la gente que hoy estornuda o tose, o sea, todo el mundo voltea a verse. Entonces, ¿en qué momento yo debo tener conciencia y decir tengo que ir al médico? Porque esta fiebre ya no es normal, o es una febrícula, y de repente no es una fiebre que amerita ir al hospital. ¿En qué momento tenemos que tomar las medidas correspondientes? De hecho, uno de los primeros signos o síntomas de la persona que lo está sintiendo es precisamente la fiebre. Es una de las características principales. No febrícula, fiebre. Estamos hablando de arriba de 38.5 grados centígrados, en donde
37.8, perdón. 37.8. La temperatura normal va de 36.7 a 37.8. Ok, muy bien. Entonces, si estamos ya llegando a los 38 grados, ya estamos hablando de la presencia de una fiebre. Y entonces es ahí cuando yo debo ya demandar atención médica si no lo había hecho previamente. Hay que recordar que además esto implica a grupos de riesgo, lo que pueden ser síntomas más leves, pero si esto está sucediendo en una mujer embarazada, si esto está sucediendo en un adulto mayor de 65 años o en un niño pequeño de 5 años. Si tengo yo alguna enfermedad que condicione mi sistema inmunológico, como por ejemplo ser diabético o que esté recibiendo algún tratamiento contra el cáncer o que padezca de algún tipo de inmunodeficiencia adquirida o medicamentosa, entonces ahí no debo de esperar necesariamente a que haya presencia de síntomas importantes. Desde que tengo ya datos de que estoy padeciendo una infección, de que algo está afectando mi organismo, debo demandar la atención. Pero definitivamente la fiebre, y cuando esta es persistente sobre todo, es un dato muy particular de que ya debería de haber estado yo en la presencia de un profesional de la salud. Ya síntomas mucho más avanzados que definitivamente me dicen que ya me demoré y que ya me puedo estar complicando son los que mencionábamos, como es el dolor de pecho y la dificultad respiratoria, porque ya estamos hablando que la infección empezó a bajar hacia los pulmones, pasando por los bronquios, y ahí puedo tener yo ya una afectación mayor. Pero el mensaje importante aquí es que no debo de esperar a que se presenten estos síntomas o signos graves. Además, si soy o formo parte de un grupo de riesgo, ante la presencia o evidencia de enfermedad, lo mejor es siempre demandar la atención de un profesional de la salud. Ya existen las condiciones para ir, aunque yo no sea derechohabiente, al seguro, al ISSSTE. Efectivamente, en el hoy ya está operando el INSABI. Uno de sus principales mensajes desde que inició en el mes de enero es que la atención médica es gratuita y los tratamientos son gratuitos para las personas que no cuentan con alguna derechohabiencia. Lógicamente, si yo tengo IMSS, debo de acudir a mi clínica familiar del IMSS. Si cuento con ISSSTE, igualmente. Si no tengo ningún tipo de cobertura, puedo acudir a un centro de salud urbano, rural, un hospital general a demandar la atención. Lógicamente, en fase también o en base a lo que yo estoy teniendo. Si mis síntomas son leves, si mis síntomas todavía no son de preocupación, el centro de salud urbano, el centro de salud rural, la clínica familiar son las áreas donde yo debo acudir y debo dejar los hospitales para aquellos casos en donde ya hay una presentación de sintomatología mayor o lo que se considere ya como una urgencia, para que cada sistema y cada nivel pueda responder ante mi necesidad particular. Digamos que básico es tener en casa un termómetro. Por ejemplo, sería algo importante. La primera medida que hay que tomar es tener un termómetro. Realmente poder saber y constatar fehacientemente que tengo fiebre. Muy bien. Doctor Rodríguez, además del termómetro, ¿qué hay respecto al uso del gel antibacterial, los cubrebocas? Yo recuerdo cuando la crisis de la influenza que decían, no tiene caso que se pongan cubrebocas, ¿no? Y la venta de los cubrebocas y hubo una locura por adquirirlos, subieron de precio y demás. ¿Es necesario? ¿Es importante contar con ellos? Sí, ese es un punto muy importante. El uso de los cubrebocas, hay que darle prioridad a los que están atendiendo a los pacientes y a los centros de atención de los pacientes, ¿no? A veces no lo pensamos, pero por ir a comprar una caja de cubrebocas, aunque no se necesite, probablemente estamos dejando en desabasto algo que pudiera estar involucrado con la atención de los pacientes. Entonces, hay que darle prioridad a esto. Hay una discusión de si sirven o no sirven los cubrebocas estrictamente para detener el virus si es que va volando el virus volador. No va a servir porque el virus es muy chiquitito y va a pasar a través del cubrebocas y lo va a saltar. Pero esas son el menor número de contagios y el menor número de casos son así. Para lo que sí sirve es para detener las gotas grandes de saliva, de moco, el estornudo. Que es un contagio. Ajá, esa es la principal forma de contagio. Y también sirven para que no te estés tocando la cara, para que no te estés llevando la mano potencialmente sucia de alguna superficie de uso común y que estés ahí acercando el virus en caso de que estuviera influenza, coronavirus, rinovirus, adenovirus, cualquiera de los otros, ¿no? Que no lo lleves a la boca, a la nariz, a los ojos,
porque está ahí. Las mascarillas N95, que también es como el otro tema que dicen, no, es que los azulitos no sirven y las otras blancas duras, N95, eso rígidas. sí. También hay que darle prioridad a que esas las tengan en los sitios donde hay enfermos. No es correcto que andemos con una de esas mascarillas en el supermercado, en la vía pública. Sí. No, porque esas se necesitan en donde sí el riesgo de los contagios es más alto y no puede haber un minuto sin esos equipos de protección del personal. Entonces, eso yo creo que es fundamental que lo tengamos. Las soluciones con alcohol en gel sirven para limpiar las superficies y la mano bien. Hay algunos estudios que han visto que, pues imagínense estarse lavando con agua y con jabón a todas horas, eso no es bueno ni para ahora sí que ni para la salud de la mano, ¿no? La piel se lastima. Y estas soluciones sí ayudan a quitar la carga bacteriana y viral. En cuanto se pueda hay que lavarse con agua y con jabón, nada más. Y hay que mantener las superficies de contacto común limpias en los centros de trabajo. El teléfono que todos agarran, la perilla de la puerta que todos agarran, el botón del elevador, el pasamanos del elevador, de las escaleras. Todas esas superficies de uso común hay que limpiarlas con cualquier desinfectante comercial, con cloro si quieren, diluido en una cubeta con agua. O sea, cosas básicas de limpieza de los sitios. Y ahí vamos a interrumpir la cadena de transmisión, que esa puede ser una de las principales, ¿no? Y en casa, reforzar, tener un termómetro y alguien que lo sepa usar para Muy importante. que lo sepa leer. Doctora Lomía, y en esta cadena de transmisión, nosotros los mexicanos somos muy dados a saludar de beso, y no solo de beso, nos abrazamos después del beso. Cuando la influenza dijeron, olvídense de saludar de beso, procuren no saludar de mano. ¿Regresamos a ese escenario? Definitivamente son actividades que en un momento determinado, dependiendo del momento epidemiológico en el que nos encontremos, aumentarían la eficiencia de cortar estas cadenas de transmisión. Sin embargo, esto lógicamente está más que todo destinado a, como decían ahorita también el doctor, a casos con sintomatología, ¿no? O sea, es decir, el aislamiento que debe de tener o llevar a cabo una persona que está enferma para evitar contagiar a sus familiares o contactos cercanos o a las personas que viven en su mismo domicilio, eso es un poco, y yo mismo tomo una acción que sé que va a proteger a las personas que están a mi lado. Y digo, en el hoy yo creo que mucho nos toca de que llega una persona enferma, la queremos saludar y dice, estoy agripado, no me saludes de abrazo en este momento, o no te voy a dar la mano porque estoy enfermo. Eso es una actitud muy responsable. Sí, o de lejitos te hago la seña. Eso es una actitud muy responsable que puede tomar la persona que está enferma. Y bueno, y si uno es el sano y ve a la persona enferma, lógicamente tratar de evitar ese acercamiento tan directo que lógicamente va a favorecer la transmisión de la enfermedad que la persona tenga, ¿no? Independientemente del coronavirus. Lo voy a preguntar porque en todas las casas ya hay mascotas. O sea, ¿qué pasa con las mascotas en este ambiente? Ajá. Bueno, si bien es cierto el antecedente y que en el hoy todavía está bajo estudio de que este nuevo virus se haya originado en un momento determinado en alguna especie animal, lo que se conoce como una zoonosis, en el hoy y para la realidad que tenemos en México, no tenemos el virus que en su momento ya mutó y que tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona. Es el que estamos esperando en algún momento determinado y que queremos identificar los primeros casos. Pero la mutación en sí de poderse transferir de un animal a un ser humano, pues eso sucede, no es muy frecuente, no se da de manera muy continua y además deben existir ciertas características muy especiales para que esto pueda darse. Entonces, en el hoy tampoco nuestras mascotas en México no representan un riesgo para este tema. Lógicamente hay también medidas que nosotros debemos de llevar a cabo para un cuidado adecuado, un cuidado responsable de nuestras mascotas. Nuestras mascotas deben de tener acceso a valoraciones veterinarias, deben de tener su esquema de vacunación completa. Si están presentando algún signo de evidencia de enfermedad hay que tratarlas, o sea, es un cuidado que le tenemos que dar, pero en el hoy no representan un riesgo para lo que es el tema del nuevo coronavirus.
¿La ignorancia se contagia? Se lo pregunto por lo que recién vimos en Morelos respecto a la profesora que recibió a su hijo de China y no la dejaron entrar a la escuela. Sí, yo creo que definitivamente esto en el hoy radica en que todavía hay falta de información. Lamentablemente, y digo, para efectos de esta acción o de lo que sucedió, muchas veces las redes sociales no contribuyen de manera positiva a mandar los mensajes adecuados, los mensajes correctos, y a veces nosotros tomamos como un dato o como un hecho algo que escuchamos o que leímos o que vimos y realmente no consultamos las fuentes oficiales de información. Entonces esto nos lleva muchas veces a tomar acciones que no están para nada sustentadas en la realidad. Informarse es muy importante, pero informarse de manera correcta, de las vías adecuadas, de la información que es oficial, ¿no? Normalmente en todas las áreas vamos a tener personas que van a tener un poco más de conocimiento sobre uno u otro tema. Podemos ir a nuestro centro de salud y preguntarle al personal. Podemos acudir a una jurisdicción sanitaria o ver qué es lo que la academia en su momento está reforzando como mensajes y tomar esos como los mensajes que realmente debemos de utilizar para... No debemos de sobrereaccionar ni llegar a acciones como las que lamentablemente se dieron, porque están completamente basadas en desinformación y son actividades que no debieron de haberse realizado. Muy bien, pues como el coronavirus es inminente que llegue a México, es que estamos ahorita tratando el tema para tomar esas medidas preventivas que nos van a ayudar a enfrentar esta situación que viene, pero que vamos a estar listos para ello. Regresamos después de esta pausa, no tardamos. Se espera que ocurra en nuestro país con la llegada del coronavirus. Estábamos hace unos momentos hablando de que no se debe generar pánico. Lo que ocurrió con la maestra en Morelos, lo que ocurre a veces, las escenas que uno ve en el metro, de que se espantan, estamos preparados. O sea, en China es una epidemia. Sí, hemos visto Aquí. imágenes pues sí, que revelan una situación crítica y dramática en China, en algunos lugares de China, también hay que decirlo así, en algunos lugares específicos. A mí me parece que el asunto de la maestra pues también asoma este riesgo que surge en las situaciones críticas de fácilmente discriminar. Desde la pandemia del 2009 vimos que hubo discriminación hacia los mexicanos porque los mexicanos fuimos los primeros que dijimos que aquí estaba el virus y el problema empezó ciertamente grave aquí en México y de pronto creían que era un virus mexicano y que los mexicanos ahí lo traían, no importa si vivían en otro lado y había discriminación. Eso, hay discriminación. Creo que el asunto de la ignorancia es la peor semilla para la discriminación. Entonces, con programas como este, con toda la difusión y la información que se está dando, hay que lograr que baje la información hasta los últimos rincones de las comunidades para que la gente sepa cómo se contagia, qué es, qué no es, de dónde viene, a dónde va, qué va a pasar, qué estamos haciendo. Todas esas preguntas que le queden claros pues, prácticamente a todos, ¿no? Para que la gente sepa que no porque se dice cuarentena hay que tener 40 días a la gente guardada y sino porque 4 meses decían por ahí, sino que más bien, 14 días. ¿Por qué? Pues porque lo que dicen ahorita es que a máximo 14 días. Si en 14 días no desarrollaste la enfermedad, pues ya seguramente ya no la traías, ¿no? Entonces, información, cómo se contagia, quién está en riesgo real, ¿no? Como siempre ocurre, las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas, diabéticos. Y aquí quizá sí hay un riesgo muy específico. Ahorita los viajeros, la gente que está en contacto con viajeros, pueden tener un riesgo ligeramente elevado, ¿no? También hace unos días nos contaron de una persona que venía de Estados Unidos, que estuvo
5 días en México de vacaciones Así. y nos contaron todo lo que hizo, Todo que eso. además revela Toda la una cronología de capacidad eso. de información Sí. muy importante. Y ahí justamente nos damos cuenta de cuáles pueden ser las rutas por las que va a entrar, y entonces sí, algunas zonas turísticas, algunas zonas de mayor concurrencia social, ¿no? Las comunidades apartadas, pues quizás es más difícil que les vaya a llegar algo así pronto. Y con eso identificamos también poblaciones de riesgo, donde hay que hacer intervenciones más rápido, donde hay que hacer acciones pues de manera más oportuna y con información y transparencia, que es pues hasta ahorita lo que llevamos, ¿no? Doctora Lomía, Sí. y justamente lo que ocurrió en China, porque a ellos los sorprendió y por eso hay muertos, porque no estaban preparados, no había condiciones, y esto le permite a México justamente tener medidas preventivas, Claro. para que cuando llegue pues estemos atentos a todos estos síntomas, a todas estas señales. Entonces, Así los es. mexicanos pueden hoy en día estar tranquilos de que ya estamos listos y preparados, las autoridades sanitarias y nosotros haciendo conciencia para enfrentarlo. Definitivamente sí, y esto lo digo en un contexto de que la preparación no es solamente un punto o un momento. La preparación es una serie de fases que nos llevan a estar listos para afrontar un riesgo, un evento o ya un daño que puede haber a la salud como tal, ¿no? En esta fase también de preparación, lógicamente se identifican los posibles escenarios de cómo pudiera suceder la transmisión de esta enfermedad en México. En el hoy, las capacidades que se requieren para poder identificar oportunamente la introducción del virus, que requieren o recaen mucho en, por ejemplo, tener una prueba confirmatoria para poder hacer esta identificación. ¿Cuánto tiempo se tarda la prueba confirmatoria si eso no es? No es un tiempo muy exacto, normalmente o en el marco general no tarda más de 48 horas, pero puede ser tan rápido como 6 o 7 horas. Y esto ¿Ya es se porque cuentan? sí, contamos con los reactivos. La diferencia es porque no es una prueba como las que estamos acostumbrados a realizar en una clínica o en un hospital, en donde tomo una muestra, la meto a lo mejor a una máquina y rápidamente tengo un resultado, sino que el proceso confirmatorio de este nuevo coronavirus requiere de varios pasos, porque además primero descartamos influenza. O sea, lo primero que tenemos que pensar que hay aquí y hay en el mundo en la temporada invernal es influenza. Entonces pasa primero por un proceso de influenza. Luego hay otros virus respiratorios que en el hoy circulan en México. Entonces tenemos que identificar si no son primero estos virus. Cuando hemos llegado a ese punto, entonces decimos, bueno, dado el antecedente de viaje internacional o de riesgo, entonces hay que descartar la presencia del nuevo coronavirus. Muchas veces este proceso puede ser tan rápido como ser de 5 o 6 horas, pero a veces dependiendo de los procesos previos podría en su momento demorar más. El INDRE ha estado trabajando en generar capacidades para que entonces ahora este marco analítico confirmatorio, esta prueba, pueda estar disponible en los 31 laboratorios estatales de salud pública. La oportunidad de esto es precisamente de que los estados puedan generar ya la capacidad de tener un resultado que les permita actuar más rápidamente en continuar las medidas de aislamiento o orientar la atención que se tiene que tener al caso y sobre todo a sus contactos. Entonces, estas capacidades van a ser transferidas a esta red y también la van a contar a aquellos hospitales que en el hoy, por ejemplo, ya realizan los diagnósticos confirmatorios de influenza. Entonces, quiere decir que tienen el equipo, tienen el personal técnico y con una capacitación que dará el INDRE, toda esta red a nivel nacional va a tener la capacidad. Igual para el tema de atención médica. Ya tenemos protocolos que en su momento nos dicen cómo tratamos a un paciente en un primer nivel, en un segundo nivel y en un tercer nivel. Con esto, rápidamente, la red nacional de hospitales, de centros de salud, puede identificar cuáles son los insumos específicos que requiere para cada uno de estos tipos de atenciones y entonces estar listo para poder recibir pacientes, hablando ya de un escenario más adelante, y que además entonces les permite estar preparados para atender estos casos. Si estamos hablando que en el hoy esta enfermedad se parece mucho, se comporta como la influenza estacional que conocemos, pero que inclusive tiene menos grados o posibilidad de generar casos graves y generar letalidad. En el hoy el sistema atiende nuestra carga ya anual y de temporada de influenza.
Entonces, en un momento, atender un porcentaje menor de casos graves que generaría el coronavirus es factible y hay que tomar las medidas adecuadas para prepararnos ante el peor de los escenarios, que eso se está lógicamente realizando en todos los países del mundo, para en su momento tener reservas estratégicas, en su momento tener insumos y equipamiento que permita escalar rápidamente la respuesta si es que eso se llega a presentar. Edith, Sí, quiero agregar una reflexión. Estamos ante un virus nuevo que el mundo no conocía. Era un virus que la naturaleza no conocía. Se generó, lo encontraron en los últimos días de diciembre, lo identificaron en los primeros días de enero, le hicieron su secuenciación genética, se prepararon los protocolos para el diagnóstico, se compartieron con toda la comunidad internacional, se están preparando algunos reactivos diagnósticos para otro tipo de diagnósticos ya de anticuerpos y de otras técnicas. Los países tienen que recibir esa instrucción, esa información, montar las técnicas localmente y luego replicarlo, como lo explica el doctor Alomía, primero del INDRE, que es el principal, luego a los estados, y ven qué poco tiempo está pasando todo eso. Por eso es la alerta de interés de salud pública internacional que hace la OMS, para que todo eso funcione, para que todo ese flujo de información clínica, de laboratorio, de desarrollo de nuevos medicamentos, de desarrollo de nuevas vacunas, de medidas de intervención de salud pública, para que todo eso esté alineado y podamos contener el nuevo virus y en el mejor de los casos que pase y se vaya, ¿no? Como el SARS y el MERS que pasaron y más o menos ya casi se desaparecieron. O en el caso regular, pues que se incorpore a la temporada regular de los coronavirus y que ahí estemos viendo siempre otra vez a otro coronavirus que ya no será nuevo, porque ya como un poco lo que pasó con la influenza. El principal virus causante de influenza en esta temporada es el virus H1N1 pandémico, que lleva 10 años dando vuelta y vuelta y vuelta y que llegó para quedarse. Entonces, esa parte ilustra la complejidad de las enfermedades infecciosas. Por eso, cuando decimos, híjole, ¿cómo la vamos a combatir? Y quien esté pidiendo ahorita la vacuna, bueno, pues espérese 18 meses en el mejor de los casos, ¿no? Entonces mejor cuídate, lávate las manos, tápate al estornudar, si tienes factores de riesgo, atiéndete rápido, evita que evoluciones hacia lo malo, y nos vuelve a plantear esta cosa cíclica, ¿no? Que no sé, es como a veces es como el mito de Sísifo, ¿no? La condena a no aprender, ¿no? Como de subimos la piedra. Por eso hablamos y luego de la ignorancia, ¿no? Pero como una ignorancia resistente a tratamiento. Porque no, de pronto es como cuántas veces hemos dicho que la influenza, no sé, ¿no? Todo. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, en aquella época de la influenza, cuando se dio la crisis, el poder de las redes sociales no existía como hoy en día. Y hoy hay que saber informarse, ¿no? Ir a las fuentes autorizadas y no caer en pánico y en alertas que no existen. Y yo ilustro, hace unos días iba manejando en el coche, llegué a donde iba, me bajé y en ese momento estaba empezando una conferencia de prensa en vivo desde Ginebra de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, informando sobre la situación del coronavirus. A través de Twitter puedes ver eso, ¿no? También estaban pasando tweets de gente que estaba diciendo mentiras y cosas, pero también estaba pasando eso. Y a las 9:05 de la noche, la Secretaría de Salud, por sus redes sociales, saca su comunicado del día del cómo va la epidemia. Entonces, pues ahora sí que sirven para todo, ¿no? Ahora sí que hay que bombardear. Claro. La Secretaría de Salud va a tener que estar bombardeando de información para combatir las noticias falsas. Definitivamente, y precisamente haciendo el llamado a la población que consulte estas fuentes oficiales, ¿no? Que se entere a través de estos programas, por ejemplo, que son muy importantes para
transmitir la información, pero que sean siempre las fuentes oficiales, las que van a tener una base científica, que a su vez todas las personas que produjeron ese producto realizaron toda una investigación, consultaron fuentes internacionales oficiales, y que en su momento es lo que realmente nos va a poder generar información para llevar a cabo una acción adecuada. No sobreestimar el tema, tampoco subestimarlo, sino actuar y realizar nuestras actividades en la medida necesaria. Por eso es importante siempre estar bien informados. ¿Y cómo están informando ustedes actualmente? ¿En qué periodicidad? ¿Cómo lo están haciendo? Sí, bueno, en el hoy hay, de hecho, la Dirección General de Promoción de la Salud, y de la mano de las áreas que manejan la comunicación social de la Secretaría de Salud, son las que en el componente del sistema de salud están orquestando y organizando toda esta comunicación de riesgos a la población para que ésta se mantenga informada. Se están utilizando redes sociales, se están utilizando lógicamente espacios noticiosos a través precisamente de las entrevistas. Hemos dado ya 2 conferencias de prensa desde que iniciamos con los trabajos de manera más intensivo. Vamos a continuar dando estas conferencias de prensa, sobre todo cuando existe información nueva que comunicar o medidas nuevas que plantear o dar información muy específica a la población, y claro, la cobertura mediática que por los diferentes medios de comunicación se realiza y a los cuales tratamos de atender, porque a través de ellos, a través de ustedes, es que podemos llegar precisamente a la población. Veíamos algunas imágenes hace unos momentos sobre un médico chino, creo que ya falleció, ¿no? Y tenemos que estar muy certeros de que esa imagen sí es un muerto, falleció, lo estamos viendo en pantalla. Sin embargo, estemos listos de que eso está ocurriendo en China, de que estaba ocurriendo por las condiciones y la sorpresa del fenómeno en aquel país. Sin embargo, no caer en pánico. Exacto, o sea, tenemos que reconocer y ser conscientes de que en el hoy existe una epidemia en una región de China. Y en una región, no todo en China. Exacto. China es un país que tiene más de 1.300 millones de habitantes, eso es mucha gente. Y la región en la que hoy está la epidemia, o la más afectada en este momento, es alrededor de 45-50 millones de habitantes. Eso es todavía una muy pequeña proporción para lo que representa China total en su país. Ellos han tomado medidas, lógicamente, para tratar a su vez de contener la dispersión dentro de su país, pues lógicamente contribuyen a que esto no camine tan rápido como pudiera sí haber caminado si no se hubieran llevado a cabo estas medidas. Pero eso está sucediendo precisamente en China. Es el momento epidemiológico de lo que está pasando en ese lugar, y las autoridades chinas están tomando las acciones que ellos consideran necesarias. El momento epidemiológico para México es completamente diferente. Distinto. Nosotros no tenemos evidencia hasta el momento de que el coronavirus haya llegado al país y esté circulando, menos aún causando muchos casos o causando brotes en la comunidad. Entonces, bajo ese esquema, en el hoy más bien debemos de ocuparnos en estar listos para influenza, porque influenza sí la tenemos. No debemos de olvidarnos de la influenza. Sí, el coronavirus suena mucho, sabemos que es un riesgo internacional, que muy pronto podemos tener circulación en el país, pero lo que hoy sí tenemos es influenza, que también causa gravedad, que también causa defunciones. Si estoy en grupos de riesgo y no me he vacunado, ya no debo de esperar más. Todavía nos queda un mes y medio de temporada alta. Todavía me puedo vacunar y llevar a cabo todas esas acciones que se han estado mencionando a lo largo del programa, que son las medidas preventivas que yo mismo como persona, como ciudadano, puedo hacer en el día a día para protegerme y para proteger a mis seres queridos. Y así, para, digamos, cerrar la idea de, así como no contagiamos al virus, también hay que detener, hay que interrumpir la transmisión de mensajes que no aporten, ¿no? Si no sabes cuál es la fuente de la información que se está dando, si se oye sospechoso, digamos raro, de pronto es una noticia que está diciendo algo completamente diferente. Hay que tener ciertas reservas a la hora de replicar. Ver la ¿no? fuente. Las cajas, las redes sociales son una caja de resonancia, entonces hay que tener cuidado de qué mensaje es el que queremos meter ahí, porque pues eso, ahora ya hay muchas formas de comunicación inmediata entre la gente que pueden, así como sirve para un mensaje importante, también un mensaje
equivocado, puede tener una repercusión ahí relevante. Entonces sí, antes de replicar un mensaje y de reproducirlo en automático, hay que pensar si tiene caso que yo mande esto para allá o para acá, y un poco de dónde viene este mensaje, ¿no? Y tratar de que la información siempre tenga los logos de la Secretaría, de la Organización Mundial de la Salud, de la universidad, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ¿no? Como que son instituciones que están generando información con mayor responsabilidad. Ahí está nuestra para tarea mantener, y que como ahí está ciudadanos. nuestra O sea, tarea. Exactamente. es de ida y vuelta. Exacto, Exactamente. exacto. Es Entre una todos. sinergia que podemos hacer entre la población, entre el gobierno, para realmente lograr el objetivo, que es todos estar preparados y listos para responder ante una necesidad. Muy bien, pues estamos listos, estamos preparados. Es responsabilidad mutua de ustedes, de nosotros, del gobierno, de las redes sociales. Y bueno, estamos listos para informarnos, sobre todo informarnos. Esa es la parte más importante. No se dejen llevar por información que no conviene. Así que de esa manera, pues agradecemos la participación del doctor José Luis Alomía Segarra, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud y vocero para el tema del coronavirus del gobierno federal. Doctor, muchas gracias. A ustedes por la oportunidad. Y también el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de microbiología y parasitología de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión para la Atención del Coronavirus de la UNAM. Así que gracias. Muchísimas gracias. Muchas Y gracias a gracias. ustedes Muy por amables. informarse.